arrullado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor cargan nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo. Fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Quiero hablar, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar, Amor que abre sus brazos de acogida. quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Queridos amigos y amigas, esta canción nos da el tono, por así decir, de nuestra meditación de la pasión. Meditar la pasión es meditar un amor infinito que apareció entre nosotros como un niño frágil y se entregó hasta morir como un hombre humillado. Meditar la pasión es meditar el amor apasionado de Dios que borra nuestros pecados por la ofrenda de su Hijo. Realmente cargó sobre sí todos nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Meditar la pasión es fijarnos en los brazos abiertos de Cristo, que invitan, que acogen, que conducen hacia la vida verdadera. Meditar la pasión es contemplar el amor ardiente que vence a la muerte, el amor generoso que se desborda y abraza a todos y nos busca en el tiempo esperando nuestra respuesta. Es el camino a la vida. Amor de un corazón paciente, ardiente, un amor diferente, un misterio que vence a la muerte.
Jesús culmina su camino de entrega, que se inicia en su misma gestación en el seno de la Virgen María y se va a mostrar en Nazaret en 30 años silenciosos y luego 2 o 3 años en público por los pueblos y aldeas de Galilea primero y después en la capital Jerusalén. Ahí Él quiere subir para darnos la prueba máxima de su amor por nosotros y para que se revele en su misma gloria, la gloria del Hijo único del Padre, lleno de amor y de verdad, lleno de amor leal. San Pedro en su carta nos dice que en la pasión Jesús padece por nosotros y nos deja ejemplo para que sigamos sus huellas. No es fácil meditar la pasión. Podemos meditarla como una simple crónica histórica o como el relato de una muerte trágica que de por sí no hubiese podido cambiar en nada la historia humana. Podemos verla también como un sacrificio tan sublime, tan sobrenatural, sin que llegue a tocar nuestra carne humana, nuestra vida diaria, nuestras miserias y pecado, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo creo que las condiciones fundamentales sin las cuales se pierden elementos importantes de la pasión y muerte del Señor son algunas como estas que les voy a mencionar. En primer lugar, hay que contemplar la pasión como San Ignacio en los ejercicios nos recomienda, sintiendo la pasión del Señor. Sentir y gustar, sentir sus dolores para llegar al agradecimiento profundo. Sin ese sentir y gustar, no es posible experimentar hasta dónde nos ama Dios. Sin caer en el sentimentalismo, hay que reconocer el papel importante que tienen los sentimientos, los afectos, en la experiencia religiosa. No bastan los sentimientos, evidentemente, porque sentimientos que no movilizan y cambian la conducta son pura hipocresía. Pero asimismo, sin el sentimiento y el afecto, nuestra religión se vuelve demasiado racional, fría, formal, y tampoco nos dinamiza enteramente. Esto tiene especial importancia en la contemplación de la pasión y muerte del Señor. El amor nos hace sentir lo que Él siente y llenarnos de gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Pero esa gratitud no es auténtica si no sentimos vivamente lo que ha sufrido Él por nosotros. La segunda condición que me parece importante es actualizar el hecho histórico de la pasión, verla hoy. Si no la actualizamos, la pasión se queda simplemente como un relato conmovedor,
Y en estas contemplaciones, San Ignacio nos recomienda pedir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Esta petición abraza todo el dolor, el quebranto, las lágrimas, la pena que Cristo sigue pasando en los crucificados de hoy, porque con ellos se identificó. Cristo nuestro Señor continúa su pasión en sus miembros que sufren enfermedad, opresión, pobreza y hambre en el momento actual. Por eso ayuda y les recomiendo leer el Salmo 22, que es ese salmo que Jesús dijo en la cruz, y oír en ese salmo todo el grito y el clamor de los pobres y de los que están sufriendo hoy, sobre todo a causa del flagelo de la pandemia que a todos nos sobrecoge. Escuchar ese grito en nuestros enfermos, en las familias que han perdido a un ser querido o que tienen a un hijo, un hermano o un esposo grave. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay que actualizar la pasión. La tercera condición que yo veo importante es contemplar la pasión con profunda reverencia y actitud de adoración, porque estamos ante el misterio más profundo de la historia de Jesús, el misterio de su muerte libremente asumida y ofrecida como sacrificio, y hay que entender eso. Reducimos a un simple relato humano y crónica histórica la pasión si no profundizamos en su sentido teológico, la revelación de un misterio que va más allá de nuestra razón, que como todos los misterios auténticos de la fe es una verdad que se nos va revelando poco a poco a medida que la vamos conociendo e incesantemente ilumina nuestra vida. El misterio aparece en cada paso de la pasión, sobre todo en lo que sintió Jesús en el instante mismo de su muerte. Por eso, con sentido teológico, San Ignacio dice en los ejercicios que hay que considerar cómo la divinidad, es decir, Dios, el Padre, se esconde, cómo deja padecer a la santísima humanidad de Jesús. Ayuda, pues, tener ante este misterio la más profunda actitud de reverencia y respeto, la misma actitud con que vivimos la Semana Santa y que nos lleva a decir: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Una cuarta condición a tener en cuenta es que si no asociamos nuestra vida personal a la pasión del Señor, la cruz no se entiende. Se queda, nuevamente les digo, como algo que no nos atañe. Su cruz nos enseña a poner amor en todo, poner amor en el sufrimiento
llenar de amor la forma como vivimos nuestra enfermedad, poner amor en el misterio tremendo de la cruz. Solo así podemos vencer al mal, al dolor y a la muerte, como Él venció. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él, dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Jesús nos hace ver que la cruz no es impotencia ni resignación ante el mal y el dolor, sino la muestra máxima de su amor, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, como lo había dicho. Por eso carga con los sufrimientos de un modo voluntario. Atención, Jesús no sacraliza el dolor y el sufrimiento, sino que los santifica, los llena de amor, les da un sentido, se entrega por nosotros, asume el pecado, el dolor y la muerte y se hace causa de salvación para todos. Otra condición, en fin, es que si no mantenemos viva la memoria de la pasión y muerte de Jesús, le quitamos la fuerza orientadora que tiene de nuestras conductas. La palabra profética con la que San Juan termina el relato de la pasión, mirarán al que traspasaron. Señalan nuestro punto de mira en la vida, la orientación que debemos mantener. Del costado abierto de Jesús nace la humanidad nueva, los hombres y mujeres nuevos que viven conforme a su espíritu, el espíritu que Él nos entregó cuando inclinó la cabeza y murió. Del costado abierto del crucificado brota la vida verdadera. Por ahí entonces hay que mirar. Esa es la perspectiva. El corazón traspasado de Jesús orienta nuestra vida. Mañana vamos a celebrar el Domingo de Ramos. Con él se abre el drama de la pasión. En la entrada de Jesús en Jerusalén aparecen a la vez el triunfo y su pasión, haciéndonos presentes en la escena con los niños judíos que salieron a su encuentro. Llevamos también nosotros nuestros ramos de palma o de olivo y lo aclamamos como nuestro rey. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Impacta la humanidad y mansedumbre con que vive Jesús su condición de rey. Entra en la ciudad montado
sobre un asno. Su reino no es de este mundo. Su grandeza no se manifiesta en el dominio y en el poder, sino en el servir y dar la vida. Jesús es aclamado como rey, pero no se presenta en un carro de combate, sino montado en un asno, animal de trabajo de los pobres. Se cumple lo que dijo el profeta Zacarías sobre el Mesías que vendría a Jerusalén en una forma totalmente inesperada. Díganle a la hija de Sión, díganle a Jerusalén, mira, tu rey viene a ti humilde y sentado en un asno, en un borrico, cría de un animal de carga. Jesús, Mesías pobre y alejado del poder, viene a servir y a dar su vida, no a dominar ni a oprimir. Queda entonces de manifiesto cómo juzga Dios, cuáles son sus criterios. El Dios que no enaltece a los soberbios y poderosos, sino a los mansos y humildes de corazón. El Dios que pone fin a todo sistema de poder abusivo, que hace depender de la violencia las relaciones en sociedad. Todo sistema que promueve un ejercicio de la autoridad pública como dominación, cargada casi siempre de corrupción. En esa entrada de Jesús, el Rey, humilde y manso, vemos la contraposición permanente que hay entre la soberbia humana que construye reinos de confusión y violencia como Babilonia y la sencillez y bondad de corazón de Jesús, Mesías, que construye la sociedad fraterna, la nueva Jerusalén en la que reina la paz. Jesús toma pues posesión de la ciudad santa y del templo a continuación, para cambiarlos radicalmente, más aún, para sustituirlos por otra ciudad y por otro templo. Jerusalén dejará de ser la ciudad santa porque ha matado a los profetas y en su reemplazo vendrá la nueva Jerusalén, la ciudad en la que se manifiesta el reinado de Dios que Jesús ha revelado, el reinado de un Dios Padre que no es violento ni vengativo, que no domina ni oprime, sino que busca lo que está perdido, acoge a todos y establece relaciones sociales de fraternidad. El templo de Jerusalén, por su parte, convertido en una cueva de ladrones, también quedará destruido y será sustituido por el templo nuevo del cuerpo roto de Jesús en la cruz y resucitado al tercer día. Por eso en adelante la verdadera relación con Dios, la verdadera religión, no se hará en espacios sagrados, materiales, sino en la humanidad, en la vida de las personas, la humanidad que ha sido santificada por Jesús de Nazaret y ha sido puesta por él en las manos de su Padre. Ahí es donde se manifestará
la verdadera gloria de Dios, que es, como sabemos, la vida humana. La gloria de Dios es la vida del hombre, es el hombre que vive dignamente, y la vida del hombre es ver a Dios. Fue la sabia máxima de San Ireneo de León. El verdadero culto se llevará a cabo no en un templo, sino en el amor fraterno, porque ese es el verdadero lugar de comunión con Dios, sin el cual ningún acto religioso tiene sentido. Los sumos sacerdotes y los jefes de los judíos no podían soportar esto. Esa trifulca que se armó en la entrada de Jesús en Jerusalén tenía una connotación política que podía alarmar a los romanos, y vendrían y les crearían problemas a ellos, porque hasta podrían destruir el lugar santo y podrían ellos perder los privilegios que los enriquecían. Después de la acción profética, de esa acción provocadora de Jesús, de denunciar la corrupción del templo y anunciar su fin, viene también la connotación religiosa de ponerse por encima del lugar santo, es decir, en el lugar de Dios. Llegado el momento, ambas cosas le servirán a Anás, Caifás y el Sanedrín para fabricar su denuncia y condena en dos juicios. El juicio político, por ser Jesús un rebelde que saca a la gente a las calles a gritar, un sedicioso, y el motivo religioso, porque blasfema, reconociéndose como el Mesías, el Hijo del Dios bendito. El pueblo, sin embargo, lo había seguido y había creído en él. Sin embargo, un gentío numeroso, no sabemos con precisión cuántos, porque el Evangelio solamente habla de una turba, persuadidos por los sumos sacerdotes y los miembros del Consejo de Ancianos, pedirán a gritos en el pretorio de Pilatos la libertad para Barrabás y la cruz para Jesús. Y no dudarán en comprometer su propio destino y el de sus descendientes, declarando a gritos: nosotros y nuestros hijos respondemos de su sangre. Después, antes de padecer, Jesús quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y ahí realizó un gesto verdaderamente extraño para ellos, pero cargado de simbolismo. Se puso a lavarles los pies. Es un hecho indudablemente trascendente, de gran importancia en el Evangelio, razón por la cual San Juan lo introduce con palabras muy solemnes.
y dice: sabiendo que había llegado su hora, la de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, les demostró su amor hasta el extremo. Les demuestra su amor entregando su vida en una muerte destinada casi siempre a los esclavos y a los insurrectos. El gesto que Jesús va a adoptar en la cena, de ponerse a los pies de los discípulos para lavárselos, era normalmente el gesto de bienvenida en los banquetes que eran los sirvientes de casa, los siervos y esclavos los que se encargaban de realizarlo. Juan no trae el relato de la institución de la Eucaristía en la última cena, como lo hacen los evangelios sinópticos y San Pablo. En cambio, sí describe detalladamente el lavatorio de los pies, ese gesto llamativo de levantarse Jesús de la mesa, dejar el manto, tomar una toalla y atársela a la cintura, echar luego agua en una fuente y ponerse a lavarse los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba atada. Cuando Juan, el último evangelio, sale a la luz, cuando se escribe ese evangelio, ya circulaban y eran muy conocidos los relatos de la pasión, que incluían todos ellos la última cena. Ya los cristianos habían asumido como algo que no podían dejar de tener la celebración del memorial que el Señor les mandó celebrar cuando les dijo: hagan esto como el memorial mío. Se puede pensar, por tanto, que Juan ve en el lavatorio de los pies y en el discurso que Jesús tuvo en la cena la esencia misma del memorial que Jesús les mandó celebrar. Juan ve en el significado del lavatorio de los pies aquello sin lo cual la celebración de la Eucaristía no podía tener todo el significado que Jesús le había dado como sacramento de unidad, sacramento del amor que llega hasta dar la vida, del servicio fraterno que lleva a ponerse a los pies de los demás para lavárselos, en ese gesto de esclavo, como dije, que prefigura su muerte en la cruz. Y por eso, al acabar el relato del lavatorio de los pies, el mismo San Juan consigna precisamente el mismo mandato que Jesús da para la celebración del memorial eucarístico. Hagan esto, como el memorial mío, dijo en la institución de la Eucaristía. Si yo les he lavado los pies, hagan esto ustedes. Asuman esta actitud, vivan siempre una vida así, puesta al servicio, para que haya comunión entre ustedes y comunión con Dios. En ese contexto, Juan habla luego ampliamente del mandamiento
que Jesús nos dejó. Ámense como yo los he amado. No dice celebren la misa, celebren la Eucaristía. Eso ya lo da por supuesto. Eso ya lo hacen los cristianos. Les recuerda, ámense, para que su Eucaristía sea verdaderamente lo que Jesús quiso que sea y lo que Jesús quiso que produzca. La Eucaristía, memorial de Jesús, realiza en nosotros el amor con que Jesús nos ha amado. Ese amor que debemos tenernos unos a otros y en el cual se da realmente la presencia más radical de Jesús entre nosotros. Los invito, pues, en su contemplación a gustar los contrastes que hay en esta narración. La solemnidad del tono de Juan, habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo, y la sencillez del gesto de Jesús. Describe una acción tan sencilla, pero dentro del marco solemne de la Pascua. Lavar los pies como un siervo de todos. Lavatorio de los pies y pasión son dos expresiones del mismo amor. Vean al Hijo de Dios a los pies de la criatura, gesto que Pedro se niega a aceptar, no lo puede soportar, que su maestro esté a los pies de los demás, pero es necesario que Jesús pase por ello y que el discípulo aprenda también a pasar. Es un gesto que Pedro debe hacer lo suyo, porque es la condición para tener parte con Jesús. Dejarnos lavar, dejarnos amar como Dios nos ama y manifestar de nuestra parte el amor como Él lo entiende. Ese amor está sintetizado en el lavatorio de los pies. Amor de Dios por su criatura. Amor que Jesús nos deja como su mandamiento único. Ahí está la vida verdadera y ahí se manifiesta la gloria de Dios, del Hijo único del Padre, lleno de ese amor y de esa verdad. Finalmente, en ese contexto de una reunión cálida de amigos, se produce la salida de Judas. Nos muestra el misterio de la iniquidad actuando en medio de la comunidad de Jesús. En Judas vence el mal, más le valiera no haber nacido. No entiende el amor de Jesús, a pesar de haberlo tenido tan cerca. Es la hora del poder de las tinieblas. El príncipe de este mundo vence, consigue que Jesús sea llevado a la cruz, pero Dios saca de ahí mismo la redención del género humano, glorificando a su Hijo. Y dice Juan, Judas salió y era de noche. Tomó el trozo de pan ácimo, mojado en la salsa de las hierbas, y salió enseguida. Y era de noche. Lo envuelve la noche, como envolvió a los discípulos que desertaron después de la multiplicación de los panes y se subieron a la barca, y los cubrió la noche con la tempestad. Fuera de la comunidad fraterna, fuera de la comunidad de Jesús, está la noche. Actúa el poder de las tinieblas.
Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad. La noche antes de padecer, Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. La iglesia, ahí reunida, recibe del Señor el mandato de celebrar esa cena. Hagan esto como el memorial mío, les dice. A partir de allí, cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, renueva, actualiza el sacrificio de Cristo. No es que el sacrificio de Cristo se haga de nuevo, porque es único y se hizo de una vez para siempre y no puede repetirse. Pero en la celebración de la Eucaristía, ese único sacrificio que salva al mundo se hace actual, lo hacemos actual. Es una memoria que se convierte en un hoy. Y por parte de Cristo, unido a la Iglesia como su cabeza, la Iglesia celebra el sacrificio de Cristo como una ofrenda actual para el perdón de los pecados. En la cena pascual judía, en el Pesaj, se leía
el relato del Éxodo, el capítulo 12. Era lo que explicaba el memorial que los judíos celebraban cada año en esta fiesta. El ritual del Pesaj ha recibido muchos retoques a lo largo de los siglos, pero se mantiene en lo esencial. La Torá, la ley, establecía que se comiera un cordero inmolado la tarde anterior, acompañado de panes sin levaduras y hierbas amargas. Esa misma ley ordenaba que en el transcurso de la cena se explicara a los niños el significado de lo que celebraban. Y así surge lo que llaman los judíos la Haggadah, que es ese relato que acompaña toda la comida y que incluye pensamientos como este. Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. El que tenga hambre, venga a comer de él y celebremos la Pascua. Este año estamos aquí, el próximo estaremos en la tierra de Israel. Este año somos esclavos, el próximo año seremos libres en la tierra de Israel. Los apóstoles recordaban lo que hizo Jesús en su cena. Y cuando nos hablan de ello, de lo que Jesús realmente hizo en su Pascua, la describen incluyendo ya el modo como los primeros cristianos realizaban la Eucaristía, la fracción del pan, y subrayan como lo central la bendición del pan, recordando las palabras: tomó el pan, pronunció la bendición, la acción de gracias, tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, acción de gracias, que en griego es Eucaristía. Por eso llamamos al sacramento Eucaristía. Queda ya omitida la cena ritual de los judíos para dar relieve a la bendición del pan y del vino. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, disipa ya toda confusión posible. La cena, unida inseparablemente a la cruz del Señor, es para los cristianos una comida del sacrificio, un signo de la nueva alianza entre Dios y los hombres, un sacramento de comunión con Él y entre todos en Él. Jesús pues transforma la antigua comida judía de la liberación nacional en la conmemoración de una nueva y plena liberación. Sustituye la comida del Cordero Pascual con la sangre salvadora de su cuerpo entregado. Así le deja a su iglesia una comida que es una acción de gracias, o una acción de gracias en forma de comida. Por eso, lo más importante en la Eucaristía que celebran los cristianos es comer el cuerpo de Cristo. No basta
adorar su cuerpo santísimo. Lo más importante es la comunión. Ahí se hace presente lo más amoroso de Jesús por nosotros, el sacrificio de su vida y la glorificación que está allí contenida. Entonces, comida, acción de gracias y sacrificio se dan al mismo tiempo, a través de los actos más sencillos, de ofrecer un pedazo de pan y una copa de vino, y de las palabras más sencillas: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que se hacen para nosotros los puntos culminantes de todo lo que Jesús es y de todo lo que Jesús da. Y por eso mismo, en la Eucaristía se realiza, se significa y realiza todo lo que la Iglesia cree, ama y espera. La Eucaristía es la fuente de donde sale la Iglesia. Ahí brota lo que la Iglesia es, presencia de Cristo en la historia. Después de celebrada la cena, salieron al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní o de los Olivos, Jesús siente la angustia mortal que le lleva a sudar sangre y le hace decir a su Padre: todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por ser la pasión de Jesús un drama humano y divino, un drama sumamente complejo, se puede considerar desde diversos puntos de vista. En los ejercicios espirituales, San Ignacio propone leerla como una contemplación. La sucesión de los pasajes de la vida de Jesús que se han tenido durante la segunda semana, pidiendo conocerlo internamente, ceden el paso a una contemplación cargada de admiración y gratitud, porque la pasión nos hace ver hasta dónde es capaz de llegar Dios en Jesús para que ninguno de sus hijos o hijas se pierda. Un aspecto fundamental
en la pasión de Jesús es que la sufrió bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, murió realmente y lo sepultaron. La visión histórica del drama de la pasión nos debe mover a agradecer y a admirar. Recordar es volver a hacer pasar por el corazón, recordar lo que sabemos de esos sucesos ocurridos en aquel Viernes Santo. Todo empezó en Jerusalén, desde que decidió ir allí para celebrar la Pascua con sus discípulos. Jesús ya había entrado en conflicto con las autoridades. Su mensaje subvertía el código de valores y los criterios e intereses de esa gente. Sus actitudes frente al templo, al sábado, a las tradiciones religiosas, dejaban ver una imagen distinta de Dios y otra forma de relacionarse con Él. Las autoridades se negaron a reconocer sus enseñanzas, las tuvieron como pretensiones, pero Él se mantuvo firme en su estilo de vida y en su predicación, a pesar de que le habían ya acarreado molestias, fatigas e incomprensiones. Y ya desde el inicio de su labor pública, como lo hace notar el Evangelio de Marcos en el pasaje del hombre de la mano enferma, Jesús se hizo consciente de que un círculo de hostilidad cada vez más hermético se iba cerrando en torno a él hasta convertirse en toda una confabulación para eliminarlo. En eso Jesús experimentó una realidad tremendamente humana y significativa en la vida de una persona, la de tener que asumir con plena libertad y conciencia ese género de decisiones que a uno lo marcan para siempre, que marcan y definen su sentido. Decisiones que una persona muchas veces tiene que tomar a solas, porque son íntimas y no siempre se pueden explicar con la lógica del mundo. Jesús hizo esa opción fundamental, la de servir hasta dar su vida. Se lo advirtió a los discípulos y les dijo: miren, estamos subiendo a Jerusalén, donde este hombre va a ser entregado. Pero a mí nadie me quita la vida. Yo la doy libremente y tengo poder para darla y para recuperarla. Y así, por haber cuestionado y conmovido a la sociedad y a la religión de su tiempo, se le hizo pagar la suerte del sedicioso y del blasfemo.
momento en que no cabe más dolor, este momento en que no hay más soledad, este momento sin sentido, este momento sin abrigo, este momento de desierto y sequedad, es el momento de permanecer. Señor, no dejes flaquear mis pies, confío en tu amor y tu bondad. No sé si este dolor acabará, pero estoy aquí contigo, y es donde quiero estar. Este momento que me parte en mil trozos, este momento que acaba con planes y gozos, este momento de vacío, este momento sin camino, este momento de querer dejarlo todo, es el momento de permanecer. Señor, no dejes flaquear mis pies, confío en tu amor y tu bondad. No sé si este dolor acabará, pero estoy aquí, contigo, y es donde quiero estar. Estoy aquí, contigo, y es donde quiero estar. El poder político representado en el gobernador Poncio Pilato y el poder religioso de los sumos sacerdotes y del Consejo de Ancianos. Incluso grupos que eran tradicionalmente acérrimos enemigos entre sí, los fariseos y los seguidores de Herodes, se aliaron contra él. La trama que urdieron y su ejecución fueron llevadas a cabo de tal manera que han quedado allí como una síntesis, como un paradigma del extremo al que puede llegar la maldad humana cuando las pasiones más bajas se desatan contra la vida del inocente. Su situación final fue la de un hombre odiado y temido, buscado, acosado, puesto en la cárcel y torturado, para finalmente hacerlo morir en la cruz. Traicionado por un amigo, todos le dejaron solo y huyeron. Sus perseguidores le echaron mano y, acusado sin pruebas, víctima de infamias y de falsos testigos, en un remedo de juicio en el que se violaron las más elementales normas del derecho, lo sentenciaron a muerte, que sea crucificado. Las razones de ello
porque conviene que muera un hombre y no todo el pueblo, porque se opone al César por la razón de Estado, por la defensa de la religión nacional, en nombre de la ley, incluso en nombre del Dios vivo. Fue crucificado, muerto y sepultado. A Jesús lo mataron. Su muerte no fue el final de un proceso natural de deterioro de su organismo. Su muerte fue un verdadero martirio, es decir, un testimonio de los valores que regían su vida y que él había transmitido. Por eso su muerte no fue un suceso desgraciado que él no tuvo más remedio que soportar. Él la asumió con la finalidad que había tenido toda su vida y la misión que el Padre le había encomendado. Su muerte es consecuencia de esa opción que marcó su vida. Su muerte fue activa, no solamente pasiva como la muerte de cualquier ser humano. Fue una entrega y no solo pasión, sino un acto de confianza suprema en el amor a Dios y al prójimo, que habían sido lo más esencial en su vida. Y por eso apostó Jesús. Apostó por el amor que sale vencedor de la muerte. Por eso, después de poner toda su vida en las manos de Dios, sus últimas palabras afirman que solo Dios puede en última instancia hacer triunfar el amor sobre la maldad y sobre la injusticia. Mientras la muerte es el término de una vida, el martirio es el logro y demostración de la finalidad que tiene una vida. Jesús no muere incidentalmente, sino muere por los valores que transmitió. Y eso resulta claro desde la primera página del Evangelio. Y eso tiene actualidad hoy en la vida de todos los que lo siguen. Dos motivos principales hubo para darle muerte. Las autoridades religiosas, actuando en defensa de Dios, le hacen pagar la culpa de la blasfemia que estaba establecido en la Biblia, pero que ellos no podían aplicar: la muerte por lapidación. Por eso recurren con el segundo motivo al gobernador Pilato, para presentarlo como un subversivo, como un Mesías que viene a sublevar al pueblo. Y el delito de rebeldía los romanos lo hacían pagar muy caro. Así Jesús tuvo que morir entre los pecadores, no apedreado por los judíos, sino crucificado como un esclavo rebelde. El proceso se tuvo en dos partes. En el Sanedrín, donde los judíos lo rechazaron en nombre de Dios, con una actitud que condensa la conducta de todos los que quieren forzar a Dios y llevarlo a donde ellos quieren. No sirven a Dios, sino se sirven de lo religioso. La segunda parte, en el pretorio romano,
ante Poncio Pilato. Para él, lo que se ha armado ahí es una insensatez intolerable. Por eso al comienzo manifiesta ese repudio por el desorden público. Pero al ver que en efecto, como dicen las autoridades y el pueblo, Jesús puede ser un rebelde y eso le puede traer consecuencias en su carrera de gobernador, a pesar de su aparente equilibrio o de su escepticismo, a pesar de que no quiere mancharse, pero teme que esa trifulca que se ha armado en torno a Jesús se convierta en una sublevación, manda matar al inocente. La actitud de Pilato condensa de manera repugnante la de quienes son capaces de encogerse de hombros frente a las injusticias, de mostrarse impasible ante los requerimientos de la propia conciencia o cerrarse a los hechos. Todo eso se refleja en el mundo actual. El conflicto está en la raíz de la experiencia humana. La cruz es la resultante final del compromiso de Jesús por la causa del Evangelio, que es la causa de un Dios amigo de los pobres y de los excluidos. Y esa es la herencia que nos dejó. Los cristianos vivirán también su fidelidad a los valores del Evangelio en medio de incomprensión y de conflicto. En la pasión y muerte del Señor aprendemos a sufrir y morir de una manera diferente, no a la manera del abatimiento, sino en fidelidad a una causa llena de esperanza. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no devolvía insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Con sus heridas nos ha curado. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Son las palabras del apóstol San Pedro. Cargó con nuestros dolores y sufrimientos. Ante esto, Ignacio nos dice, pedir lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí.
Y ese gran santo, canonizado recientemente, el cardenal Newman, San Henry Newman, dejó esta página realmente conmovedora. Sin un verdadero amor a Cristo, no podemos ser verdaderos discípulos. Y no podemos amarlo si nuestro corazón no se siente movido por la gratitud hacia Él. Esta gratitud, en fin, no podemos tenerla si no sentimos vivamente lo que Él sufrió por nosotros. Yo sé muy bien que el sentimiento solo no basta, que sentir dolor por sus sufrimientos y no obedecerle no sería un amor verdadero, sino una burla. El amor consiste en obrar la justicia, pero así como los sentimientos calurosos que no van acompañados de una conducta religiosa son una hipocresía, así también una buena conducta que no vaya cargada de sentimientos es, a lo sumo, una forma de religión imperfecta. Acerquémonos, pues, ante su presencia. Figurémonos que vemos su cruz. Supliquémosle que nos mire como miró al buen ladrón y digámosle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, acuérdate de mí, Señor, con misericordia. No recuerdes mis pecados, sino piensa en tu cruz. Acuérdate de los padecimientos que padeciste por mí, pecador. Acuérdate en el último día de que durante mi vida yo sentí tus sufrimientos y sufrí tus sufrimientos con mi propia cruz a tu lado. Acuérdate entonces de mí y haz que ahora yo me acuerde de ti. Desde el testimonio dado por los primeros testigos que escribieron el Evangelio, la reflexión cristiana ha encontrado en el cuarto poema del siervo de Yahvé, en Isaías capítulos 52 y 53, una descripción tan realista de los sufrimientos de Jesús que resulta incluso más conmovedora que el mismo relato sobrio y sencillo que nos han dejado los evangelios. Recuerden lo que dice Isaías: no hay parecer en él, no hay hermosura. En esos sufrimientos del siervo doliente se pueden ir viendo los distintos pasos de la pasión: la detención, la humillación, las bofetadas, las afrentas a su dignidad, el juicio injusto, la flagelación y coronación de espinas, el camino de la cruz, la crucifixión y la agonía. Leer la pasión con la guía de Isaías nos hace llegar a la profundidad del sacrificio redentor. Cristo, el inocente, carga con los sufrimientos de todos, porque carga con el pecado del mundo. Aparecen el pecado del mundo en toda su extensión y profundidad y el amor de Dios llevado hasta el extremo. El varón de dolores es el Cordero de Dios que quita la maldad del mundo. Por ser inocente, siervo amado de Dios, puede cargar los pecados de sus hermanos y hermanas y borrarlos con sus sufrimientos
asumidos por su amor a Dios y a ellos. Pero especial mención merecen los sentimientos de Jesús durante su pasión. Eso que llamamos la pasión del corazón. A lo largo del relato, los evangelios no dejan de poner de relieve la actitud de traición y abandono de sus discípulos. Y eso debió ser para Jesús uno de los padecimientos más hondos de su corazón. Fue traicionado y entregado por uno de sus íntimos, Judas. En su agonía en el huerto, mientras él suplicaba a su padre que le apartara el cáliz de amargura, Pedro y los otros 10 se habían quedado dormidos. Luego todos huyeron y lo dejaron solo. Pedro lo negará 3 veces, con juramento. Solo unas cuantas mujeres lo acompañaron hasta su muerte, contemplando la escena desde lejos, como dice San Marcos. La soledad en que pasó sus últimos momentos debió ser para él más dolorosa aún que los agravios y maltratos que le hicieron sufrir. Y sobre ese dolor vino a sumarse luego lo más amargo del cáliz que tuvo que beber, el sentimiento de estar abandonado de Dios. El Salmo 42 dice que el justo, el hombre justo, sufre el desprecio y ultraje de sus enemigos como si se le rompieran los huesos, y que con ello sus enemigos parecen decirle: ¿y dónde está tu Dios? Eso mismo sintió Jesús y le hizo llegar al más extremo abatimiento de sentirse abandonado de su propio Padre. Y sin embargo, a él se aferra y reclama: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio de San Marcos no duda en presentarnos en toda su crudeza este combate, agonía final de Jesús. Y el grito con que se apaga su vida expresa la desesperación humana de la que se abre paso la fe contra toda evidencia y lo mueve a abandonarlo todo finalmente en manos de Dios, a quien, a pesar de todo, lo sigue llamando Dios mío, Dios mío. Dos maderos se cruzan en mi camino y me salen al encuentro sin saber por qué. El que mira hacia arriba me da miedo mirarlo.
otro del mismo Dios, por salvarnos de esta angustia, envió a su Hijo mío, en maderos vino al mundo y en dos maderos murió. En las fibras de sus troncos se retuerce el dolor. Unos son de los hombres, otros del mismo Dios. Por salvarnos de esta angustia, Dios a su Hijo envió. En maderos vino al mundo y en dos maderos murió. Un tronco ve la tierra, el otro mira al cielo. Uno es de los hombres, el otro es de Dios. Un tronco ve la tierra, el otro mira al cielo. Uno es de los hombres, el otro es de Dios. Un tronco ve la tierra, el otro mira al cielo. Uno es de los hombres, el otro es de Dios. Un tronco ve la tierra. Me amó y se entregó a la muerte por mí. La crucifixión es el triunfo del amor sobre el mal, el sufrimiento y la muerte. La acción salvadora de Dios tenía que llegar hasta esos reductos invencibles del mal, el pecado y la muerte. Y eso lo hace Dios por medio de la entrega de su Hijo, por medio de ese amor solidario con que Jesús acepta sufrir en su propia persona el sufrimiento de todos sus hermanos y hermanas y todas las consecuencias del pecado como rechazo de Dios, como odio e injusticia en el mundo. Por eso, a partir de entonces, Dios estará en el dolor de todos los enfermos y humillados y maltratados. Dios estará presente incluso en aquellos a quienes el pecado los hace sentirse alejados sin poder volver. En Jesucristo crucificado triunfa el poder creador y reparador del amor de Dios. Al llevar sobre sus hombros nuestros sufrimientos, Dios sufre con nosotros y nos introduce en la nueva vida, en la vida salvada de la resurrección. Solo así se puede decir que Dios acepta o permite los males y sufrimientos. Dios sufre con nosotros. Dios se implica, se incorpora en sí los sufrimientos para que su amor regenerador y sanante haga nacer de allí una vida nueva, libre ya de pecado y de muerte.
La pasión y muerte del Señor solo pueden entenderse, pues, como expresión del amor que Jesús ha ido demostrando a lo largo de su vida. Y son la expresión de la muerte que pueden tener todos los que, como Él, viven sirviendo. Por eso San Juan dice que en la pasión Jesús llevó su amor hasta el extremo. Llevó hasta el extremo lo que había hecho a lo largo de su vida: acercarse, mostrarse solidario con todos los que sufren, hacerse pobre con los pobres en su nacimiento, sufrir la inseguridad de los emigrantes y exiliados, la fatiga de los trabajadores, la falta de casa, la incomprensión, el rechazo hasta de sus parientes, el ser objeto de envidias y de rencores, y la soledad suprema de los perdidos en este mundo que se sienten como abandonados de Dios. Jesús tuvo emociones profundísimas. Lloró por su amigo muerto. Lloró porque previó la ruina de la santa ciudad, de la capital de su país. Se sintió abandonado de sus amigos y saboreó la amargura de tener que morir. Y por eso dice la carta a los Hebreos que a gritos y con lágrimas clamó al que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Abba, Padre, gritó en el huerto, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es esta contemplación de la pasión lo que lleva a San Pablo a exclamar: me amó y se entregó por mí. Porque la pasión y muerte del Salvador tienen que ver con el amor con que Dios nos ama. La pasión y muerte de Jesús solo se puede entender como su muestra suprema de amor. Mira del árbol de la
pidiendo que se amaran los hombres. Anduvo los caminos incansables. Qué gran desastre hubiera ocurrido si hubieran querido escucharle. Dicen que el hombre que va a morir se acerca hasta otros para hablarles de cosas como cambiar la vida. Y a muchos pide que le acompañe. En los caminos pidió a los hombres que una tierra de amor anunciase. Mas esto no es bueno para el pueblo. Es bueno dejar crucificar. Bueno, espero que con estas reflexiones tengan ustedes una ayuda para su contemplación en estos días santos de toda la pasión de Jesús. Recuerden que San Ignacio de Loyola recomienda que se lea de corrido, naturalmente con las pausas meditativas, uno de los relatos de la pasión. Les sugiero que tomen el Evangelio de San Juan, que es el que la liturgia emplea en la celebración de la pasión y muerte del Señor el Viernes Santo. Muchas gracias por su atención y que el Señor les haga vivir una Semana Santa llena de su amor y de su gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y haga que yo también te condenamos. Solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo. Y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdona.
Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza. Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llenado tu cuerpo de tormentos. Cuando algún semejante despreciado, y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he colmado tu faz de sufrimiento. Cuando he visto injusticias y he callado, yo he sembrado tu alma de amargura, al fingir siempre ser un buen cristiano. Yo atravieso tu pecho con la lanza, siempre que espero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado.